Hace unos días atrás, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, viajó a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Washington, D.C., para reunirse con autoridades gubernamentales de este país de América del Norte y tratar temas como la reconstrucción del país tras los estragos dejados por los huracanes ETA y IOTA, así como también la extensión del TPS para los connacionales residentes en esta nación. Desde donde traemos extraordinarias noticias que sirven para levantar nuestra economía, la infraestructura, educación, salud, proyectos sociales, con el plan de reconstrucción, de renacimiento más grande de la historia de nuestro país, con el apoyo de países amigos, ONGs, organismos multilaterales, organismos filantrópicos. Todo este plan lo vamos a ejecutar con las mejores prácticas, con transparencia y con el acompañamiento de los cooperantes de bancos multilaterales, de organismos especializados en ayuda humanitaria. Todo este impulso es encaminado a generar empleo que tanto necesitamos para que exista dinero en el bolsillo de los hondureños. Continuando con nuestra labor de trabajo en pro de los migrantes en Estados Unidos, durante la reunión con el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, nos respondieron que se ampliará el TPS que finalizaba este mes de enero. Ante la crucial ayuda de organismos internacionales para comenzar la reconstrucción de aquellas zonas afectadas por las inundaciones, autoridades gubernamentales han mostrado su ayuda incondicional a las familias damnificadas y el mandatario hondureño afirmó que la población afectada no está desamparada ni sola. Bien, gracias Efer, con esta nota introductoria con la cual comenzamos el diálogo la mañana de hoy. Reconstrucción en la infraestructura y ayuda humanitaria tras los estragos dejados por los huracanes ETA e IOTA, así como la extensión del TPS para los compatriotas que viven en los Estados Unidos fueron solo algunos de los temas tratados por el presidente de la República tras su visita a Washington. Ante la solicitud de auxilio por el mandatario, varios han sido los organismos internacionales que han dicho presentes para brindar esa mano amiga a nuestra nación. A los esfuerzos de las autoridades por levantar los sectores completamente destruidos se suma la labor de países aliados como Israel, que han estado de la mano para evaluar los daños dejados por la madre naturaleza. Si bien es cierto, la nación se ha concentrado en salir adelante después de los embates de estos huracanes, también hay otros temas como ser el coronavirus y la vacuna contra el mismo. El próximo proceso electoral y más preocupante aún, la dura situación económica que atraviesa la nación mismos, que mantienen en una alerta constante a los representantes del actual gobierno. Hoy nos acompaña en nuestro diálogo el abogado Eval Díaz, secretario de la Presidencia de la República, pues queremos conocer cuál será el trabajo a corto, mediano y largo plazo de las autoridades ante los temas mencionados anteriormente. Abogado, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos siempre que le solicitamos y le permite sus actividades, pues está aquí con nosotros. Muy buenos días, abogado. Muy buenos días, Jorge. Es un gusto estar nuevamente aquí con usted y con los televidentes del pueblo hondureño para hablar de estos temas de tanta trascendencia, como es el tema de la reconstrucción nacional, el tema de la pandemia y todas estas acciones que está realizando el gobierno del presidente Hernández. Una situación muy difícil, muy complicada realmente. Imagínese usted, yo no recuerdo un gobierno que haya enfrentado una pandemia como la que estamos viviendo, que causa una enfermedad como es la enfermedad del COVID-19, y que nos ha dejado ya demasiadas personas fallecidas, que se suman a los cerca de 1,5 millones de personas en el mundo que han perdido la vida en diferentes países. Y el efecto en la economía, que ha sido devastador. Nosotros escuchamos a los economistas y a los informes que nos dan y nos dicen que antes de los huracanes ETA e IOTA, la economía nacional había caído en un 7%. Y luego en menos de un mes vienen 2 tormentas tropicales producto de 2 huracanes y nos hacen perder 3 puntos más de la economía, es decir, un 10
u 11% por ahí va a andar la caída del Producto Interno Bruto. Y para quienes no están muy familiarizados con estos datos que nos dan los técnicos, cuando decimos que hay caída del Producto Interno Bruto, significa que hay pérdida de empleo, significa que hay empresas que cierran, significa que hay muchas personas que dejan de llevar ingresos a sus casas, significa que el gobierno deja de recibir ingresos porque justamente un gobierno se sostiene por los impuestos que pagan los ciudadanos a través de las diversas actividades, y eso significa que la situación se complica enormemente y las responsabilidades del gobierno aumentan. Fíjese que es curioso, mientras se debilitan las finanzas públicas, aumenta el reto porque hay que atender a la pandemia, los requerimientos de la pandemia, y hay que atender, por un lado, la crisis humanitaria que nos deja las personas desplazadas por las inundaciones. Luego hay que rehabilitar el país porque tiene que seguir la dinámica económica, y ahora hay que reconstruir el país, que es otra etapa ya que lleva más plazo, más tiempo, y que eso, hay que decirlo con mucha claridad, ya gran parte de la reconstrucción, la mayor parte de la reconstrucción nacional no la va a hacer el gobierno del presidente Hernández, porque el gobierno del presidente Hernández en términos objetivos ya le quedan pocos meses, ya ni siquiera es un año, es pocos meses, pero usted sabe, Jorge, que una vez que hay presidente electo, ya el presidente saliente ya prácticamente se dedica a entregarle al que el pueblo hondureño ha escogido como un próximo presidente. Entonces, si estamos en el mes de diciembre y las elecciones son en noviembre, quiere decir que para el próximo mes de diciembre, aunque el presidente Hernández seguirá siendo presidente, ya tendremos presidente electo. Entonces ya estaremos en un proceso de transición de gobierno. Entonces, esos son los retos a los cuales nos estamos enfrentando hoy, pero con la determinación de luchar hasta el último minuto para responder ante estos retos que nos impone la pandemia, por un lado, y los estragos que ha causado estos dos huracanes en la infraestructura productiva del país, el efecto humanitario. Imagínense ustedes el Paraíso, especialmente Trojes, para hablar de la ruta de los huracanes, luego cómo fue afectando en su paso en el occidente del país, muchos derrumbes, personas desplazadas por los derrumbes. Estamos ya viendo dónde les vamos a construir sus casas nuevas, cómo los vamos a mover hacia otros lugares, y el Valle de Sula, que ahí, cuando yo fui al Valle de Sula acompañando al presidente y luego en otras ocasiones, ahí parece que cayó una bomba atómica. Cuando uno llega al aeropuerto de La Lima y San Pedro Sula, y uno va aproximándose, usted va viendo todo el panorama en el Valle de Sula. Imagínense muchos días después y todavía está inundado. Y ver las casas, y ver cómo esas corrientes arrastraron y llevaron talleres, llevaron casas, se llevaron por delante muchas actividades económicas, es decir, aniquiló el patrimonio de miles de familias, inundó municipios enteros, destruyó la infraestructura que hay que volver a construir. El efecto es catastrófico. Sin embargo, a pesar de eso, el gobierno está haciéndole frente. Y el gobierno y el presidente Hernández en muchas ocasiones ha estado dándole ánimo a la población en ese lugar y en los diferentes lugares, diciendo que no están solos, y efectivamente el gobierno está, el presidente Hernández está todo el día, todos los días trabajando desde que amanece. Ahorita, antes de entrar acá, ya teníamos varias horas de estar trabajando en diferentes temas, y termina uno, son días exigentes, días de mucha exigencia de trabajo personal, viendo diferentes temas, pero también con la confianza en Dios que vamos a salir adelante. Y por otro lado también hay gente que no ayuda, ¿verdad? Pero bueno, así es la democracia. Sí. Y bueno, y si teníamos dificultades, abogado, antes de la COVID,
con problemas de desempleo grandísimo en el país. Esto nos vino a profundizar mucho más, y ya no digamos con lo de las tormentas tropicales. Prácticamente el país ha quedado con una situación para la población en general que a veces uno hasta llora, honestamente uno llora y dice realmente ¿por qué? Y si no está bien arraigado en la fe, uno dice, bueno, Dios, ¿por qué nos ha mandado esto? Cuando digo por qué uno insiste, mire lo que pasó ayer con estas familias ahí, y tantas cosas, lo que usted decía, como que hubiese caído una bomba en la zona norte, San Pedro Sula y sus alrededores, pero también ha ocurrido en el departamento de Lloro, en la parte baja, ha ocurrido en el departamento del Paraíso, pasa también en Santa Bárbara, Colón, Atlante. Mire, es muy difícil poder decir que no ha sido golpeado un departamento con varias de sus, bueno, lo de Santa Bárbara, que se fue una aldea entera. Entonces, cuando uno ve esas cosas, dice, ¿qué verdaderamente es lo que ha sucedido o que estaremos pagando? Como dicen, honestamente, porque Dios es amor, eso, y uno de los que tenemos fe y creemos fervientemente en un ser superior, sabemos que Él permite esto, pero no es que nos los manda esto. Sin embargo, un país tan pequeño en todo sentido como el nuestro, sufrir los embates de la naturaleza, lo que está pasando en el mundo con lo del COVID y estas tormentas tropicales, es bien difícil. Tiene que tener este abogado muchísima fe como para poder reconstruirlo y como para poder seguir manteniendo en la gente ese espíritu de podemos todavía lograrlo y podemos salir adelante. Jorge, yo creo que más bien Dios ha sido muy bueno con nosotros. Yo más bien agradezco a Dios porque todos recordamos y tenemos la referencia del huracán Mitch, y se habla que hubo más de 10.000 muertos. Correcto. Y fue golpeada más la costa norte. ¿Cuántos fallecidos hemos tenido por las tormentas? Hasta hoy la contabilidad oficial anda menos de 100 personas. Quiere decir que Dios estuvo con nosotros, ¿verdad? Y desafortunadamente algunas personas no atendieron a los llamados, por cuidar sus cositas, ¿verdad? Porque a la gente pues le cuestan sus cosas y quiere cuidar su casa, sus cosas, y a veces no piensa que pone en riesgo su vida o la de sus familiares, y llegaron esas corrientes, parecía ahí el diluvio, porque no solo es que crece el agua, sino que llega con una tremenda fuerza destructora que mucha gente quedó atrapada, no pudo salir y desafortunadamente perdió la vida, por los derrumbes. Pero fueron menos de 100 personas que duelen, que es lamentable, pero si lo compara con las pérdidas en vidas del huracán Mitch, no hay comparación. Quiere decir que más bien la mano de Dios estuvo con el pueblo hondureño. El Mitch y el Fifi incluso. Y el Fifi fueron enormes cantidades de personas fallecidas. Quiere decir entonces que Dios nos ayuda en primer lugar, y en segundo lugar, los sistemas de alarma funcionaron, porque las personas lograron salir a lugares seguros y salvaron su vida. Perdieron sus cositas, pero bueno, eso lo vamos a recuperar. Estamos trabajando para que cada familia afectada en Santa Bárbara, en Lloro, en Colón, en Atlántida, en El Paraíso, en Copán y en el Valle de Sula, pues recupere poco a poco. Ahí vamos a estar apoyando, se está trabajando fuertemente ahorita, no solamente para rehabilitar los puentes, caminos, vados perdidos, sino que en cómo vamos a apoyar a la familia que perdió la cama, que perdió la estufa, que perdió sus cositas, ¿verdad? Con las que vive, que la casa se le fue el techo, que quedó inundada. Ahorita está la labor de limpieza, pero estamos trabajando para darle un apoyo a cada familia damnificada, darle un apoyo para que recupere las cositas de su casa. Si yo me hacen esta pregunta, perdón, voy a decir, ¿cuál es el trabajo que se realiza con las personas damnificadas? O sea, aparte de hacer la limpieza, de labor de limpieza, ¿va a haber algún apoyo en forma directa para todas estas personas? Efectivamente, es lo que estoy comentando, Jorge, que hay censos, hay levantamiento de información que se está haciendo en este momento. Las personas que están en los albergues, que todavía no pueden regresar a sus casas porque están llenas de lodo y en algunos lugares inundados, y otros lugares se perdieron. Entonces, a esas personas les vamos a ayudar para que recuperen sus cositas. Cada familia por familia, les vamos a ayudar
y ese es el trabajo que el presidente Hernández está haciendo ahorita, y por eso anduvo en Washington consiguiendo apoyo de los organismos multilaterales, y la información que nos han dado los compañeros que fueron con el presidente y el presidente mismo que le dio informe a la Nación, ha habido una respuesta rápida. Ayer hubo una reunión en la que acompañamos al presidente también, donde hizo un pequeño comité de la cooperación internacional de los países como España, por ejemplo, pero también el BESIE, el BID, la Comunidad Europea, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, que dijeron vamos a apoyar, pero rápido, a Honduras, porque estas cosas no esperan. Entonces, por ejemplo, abogado, las explicaciones que dieron ustedes, cuando se habla el grupo G16, empresas privadas, mesas multisectoriales, gabinete social y económico, expertos, toda esta gente que la han tenido en la participación de las reuniones. Sí, cada una tiene su espacio, ¿verdad? Cada una tiene su espacio. Por ejemplo, el día de ayer yo tuve una reunión con la mesa multisectorial, que la integran los líderes de diferentes sectores del país, desde los sectores religiosos, académicos, económicos, sociales, el sector social de la economía, es decir, es una gran cantidad de sectores que están ahí, sectores productivos, campesinos, y estuvimos hablando de estos temas, ¿verdad? Y ellos están recibiendo información y vamos a tener una reunión la próxima semana para abordar a profundidad ya toda esta temática de la reconstrucción nacional, porque el plan de reconstrucción, Jorge, quiero decirlo, ese no va a ser un plan que hizo el gobierno solito, sí, porque se trata de reconstruir Honduras. O sea, Honduras tiene que renacer nuevamente de la postración económica y la afectación social que nos dejaron esas tres catástrofes, diría yo, como es la pandemia, que todavía la estamos viviendo, el huracán ETA y el huracán Iota. Entonces, eso es un trabajo de todos los hondureños. Por eso es que en la mesa multisectorial tenemos la participación, ahí está el COEP, ahí está otra organización privada que se llama CEAL, está el sector social de la economía, el CODESE, las cooperativas, las organizaciones campesinas, está la FENAC, que es la Federación Nacional de Agricultores, está el Consejo Nacional de Inversiones, está la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, está la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ahí está representado con su liderazgo, está la Asociación de Medios de Comunicación, que también tiene una representación, está el FONAC, que también está representado. Es decir, yo tengo la confianza que esa mesa multisectorial que representa a los sectores organizados del país, a lo largo y ancho, nos va, como lo ha venido haciendo en la pandemia, acompañando con criterios objetivos, con criterios bastante acertados. Por ejemplo, el rector Francisco Herrera, representando al Consejo Nacional de Educación y a la Universidad Autónoma de Honduras, ha dado un aporte extraordinario en el tema de la pandemia, haciendo análisis. Él coordina la comisión de vigilancia con un equipo de doctores, de médicos especialistas, y en el tema de la recuperación económica, por ejemplo, la universidad tiene una excelente recurso humano que nos puede ayudar, pero también está la NUPRI, la Asociación Nacional de Universidades Privadas, ahí con el rector, los rectores que se han incorporado y que están participando, como Marlon Brevé, por ejemplo, que dirige la NUPRI, que está ahí participando. Todos estos elementos son valiosos para reconstruir el país, pero también está la mesa de expertos que el presidente Hernández ha logrado consensuar, lo que se le llama Consejo Consultivo, donde hay personas son personas que tienen mucha experiencia en otras áreas referentes para acompañar el plan de reconstrucción. También está el COEP por sí mismo, como organización del sector privado, y hay diferentes organizaciones como el G16,
que aglutina a los países cooperantes y aglutina a los bancos multilaterales. Es decir, es toda una serie de engranajes que con el gobierno estamos trabajando en diferentes mesas y ya pronto, con la información que nos va a dar la CEPAL, vamos a saber cuál es, con mucha precisión, el impacto económico que nos ha generado estos dos huracanes en cuanto a destrucción de la infraestructura. Pero el primer paso de la reconstrucción nacional, de ese renacer de Honduras, de esa volver a construir el país, no solo en la parte de infraestructura, sino en la parte social, es la atención humanitaria, atender a las familias, atender a los compatriotas que lo han perdido todo. Nosotros anduvimos en una comunidad en Villanueva que se llama El Calán, con el lodo hasta acá, y la gente ahí en su casita, porque ¿para dónde se va? ¿Para dónde se va? Entonces, pero con ganas, yo vi a los compatriotas ahí, los vi con ganas, ahí trabajando con los amigos de Copeco, trabajando con la gente de los bomberos, con los rescatistas, con las Fuerzas Armadas, con los policías, hechos un nudo ahí, recuperando la casa, sacando el lodo, y ya viendo cómo vamos a hacer un puente, cómo vamos a hacer toda la mitigación, la reparación, y pensando también, perdone que me vaya así tan rápido en esto, pensando también cómo vamos a hacer obras que mitiguen las inundaciones y que no vuelva a suceder una catástrofe tan severa si nosotros construimos las represas para controlar inundaciones. Necesitamos construir entre el río Ulúa y el río Chamelecón por lo menos 4 represas. Esas 4 represas son caras. Estamos hablando que esas 4 represas, según la información que nos dicen los técnicos, puede andar alrededor de unos $700 millones. Pero es más lo que se perdió, provocado por las inundaciones, que lo que puedan costar esas represas. Entonces los consejos regionales de Plan de Nación se reunieron, el Consejo Regional de Plan de Nación del Valle de Sula, los consejos regionales, incluso de Choluteca y de todos, se reunieron y le mandaron al presidente una carta donde le dicen: presidente, necesitamos que la construcción de represas para control de inundaciones sea decretada como una prioridad nacional. Y hemos estado trabajando en eso, así que hay muchísimo que hacer, pero obviamente eso no puede salir solamente de la mesa de los ministros. Tiene que salir también de la participación de los sectores económicos y sociales del país para que ese plan, ese renacer de Honduras sea de todos, sea suyo, sea mío, sea del amigo que está aquí apoyando con cámaras, del vigilante, del guarda, del que nos trae café, el que nos trae agua, porque Honduras es de todos, al final de todos, ¿verdad? Entonces, creo que hay una gran oportunidad, Jorge, de que, a pesar de que hemos entrado ya a una etapa de campañas políticas, el proceso electoral, pero creo que nosotros debemos priorizar en este momento como hondureños espacios de unidad. Hay mucha polarización, pero yo no creo que el egoísmo, que el interés partidario, independientemente del color que sea, esté por encima del interés que todos tenemos de amar nuestro país, de querer nuestro país, y aquí todos contamos. Ahora vamos a hacer una breve pausa en este momento. Hemos hablado de la reconstrucción, la visita del presidente a Washington, el apoyo de los organismos internacionales. El presidente ha dicho: no están solos, el gobierno les está apoyando. Cuando regresemos, ¿cuál es el control que se mantiene en este momento con lo del COVID-19? ¿Y qué debe esperar la población en cuanto al tema de la vacuna para el próximo año? Abordaremos esta temática con nuestro invitado a la mañana de hoy, el secretario del Consejo de Ministros, ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz, que está aquí en nuestros estudios. Una breve pausa en la televisión abierta, en nuestra señal de satélite y en nuestras estaciones de radio, frecuencia 92.5 para el norte y la zona central. En Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, quedaremos junto a Efer con algunos comentarios, por supuesto, de la gente que ya está participando con nosotros. Breve pausa y regresamos con el abogado Eval Díaz.
Nos acompaña esta mañana en el diálogo el ministro, el abogado Eval Díaz. Hemos abordado en esta primera parte el tema reconstrucción y la visita del presidente a Washington. Ahora en esto del manejo y el control de COVID-19. ¿Cómo está trabajando el gobierno? Porque se teme que puede haber un rebrote estos días, porque la salida es ya sin restricciones de poder salir la gente, y en la calle se ve presencia de muchísimas personas, ya casi como que si estuviéramos en una situación normal, ministro. Mire, fíjese que anoche terminamos al filo de las 8 de la noche una reunión con la mesa multisectorial para analizar este tema del comportamiento de la pandemia. Una reunión que comenzamos como a las 5 de la tarde. Como todos saben, ese es el espacio donde hemos estado analizando toda la situación del COVID y recomendándole las medidas al SINAGER, las medidas a tomar. Y ayer nos dio un informe la unidad de epidemiología que dirige el doctor Mario Mejía. También la ministra de Salud nos dio un informe de la ocupación hospitalaria y los datos que tienen. También el Seguro Social nos dio información de cómo tienen ellos la información. Y al final la conclusión fue que efectivamente tenemos un repunte de contagios y más personas en los hospitales. Pero se explicó por parte de los médicos que estuvieron ahí, los administradores, los expertos, que ese repunte se debe principalmente a que en esta emergencia de los huracanes tuvimos personas desplazadas y que fueron llevadas a albergues. En ese momento de ir salvando la vida, pues los protocolos de bioseguridad, el uso de mascarilla y además el que muchas cientos de familias estén en un solo albergue compartiendo, eso indudablemente aumentó el riesgo. Entonces, en el caso del Valle de Sula, las personas que más van a los hospitales con el contagio son personas de La Lima, del Progreso, de Villanueva, de Chamelecón, de Choloma, porque son personas que además de ser damnificadas por ese constante diríamos esa cantidad de personas en un mismo lugar, obviamente aumenta el riesgo. Y en esa situación muchas personas no dejaron de usar la mascarilla, a pesar de que se les llevó la mascarilla. Me decía un amigo, nos decía ayer en la mesa, nos contaba una anécdota y nos ponía una fotografía que en un albergue allá en aquella zona aparecen las personas sin mascarilla y la mascarilla colgada ya como... Entonces, esa situación más el relajamiento, que nos parece que esto ya pasó, que porque podemos salir ya pasó y que no usamos la mascarilla, el distanciamiento social, eso hace que aumente el número de contagios y más personas. Pero no se comprobó con los datos que presentaron de manera detallada a nivel nacional en los hospitales que el sistema de salud esté colapsado como algunos estaban diciendo. O sea, que la posibilidad, cuando se está hablando que la próxima semana, en los próximos días, podría regresarse a 2 dígitos, de momento ustedes anoche no lo... Mire, ¿por qué nosotros veníamos en una apertura progresiva, ¿verdad? Ordenada, pero vinieron los huracanes y nosotros suspendimos la restricción, porque ¿cómo le íbamos a decir, por ejemplo, a los amigos de La Lima que no podían salir porque no les tocaba el número? O sea, ahí había que salvar vidas. O a los amigos de Chamelecón, o a los amigos allá en el Valle del Aguán, o los amigos allá en Santa Bárbara, en Copán, o en Lloro. No, ahí tuvimos que suspender porque la gente tenía que salir a salvar su vida, ¿verdad? Y el movimiento y la gente también abastecerse. Aquí en la ciudad capital no sabíamos, porque los huracanes venían para acá, de hecho pasaron por aquí, ¿verdad? Entonces, ahí se rompió, diríamos, aquel esquema ordenado, y quedó solamente restricciones de concentraciones de personas, espectáculos públicos, y todo, porque eso indudablemente aumentan el riesgo de contagio. Pero, ante esa situación, la mesa dice, ahorita creemos que no es recomendable aplicar medidas restrictivas, pero
pero sí recordarle a la ciudadanía, enfatizar en la campaña, y le pidieron a los medios de comunicación, porque en la mesa multisectorial está la Asociación de Medios de Comunicación y está también don Juan Bendec, que representa a la Red Nacional de Televisoras, ¿verdad? Es decir, prácticamente el 100% de los medios están representados en la mesa, y sí les pedimos ahí trasladar a su gremio que nos ayuden a recordarle a la gente que todavía estamos en pandemia, que no hay que relajarse, que el COVID mata, que puede ser letal, que debemos cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos y cuidar a nuestra familia y a la comunidad. Que el hecho de que estemos en Navidad no significa que vamos a relajarnos. Entonces, es muy importante la educación y el uso de las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso constante de gel o lavarse las manos, que son las medidas. Entonces, todos coincidimos que si la ciudadanía, si las empresas, si el gobierno, los gobiernos locales, si todos aprendemos a convivir y respetamos las medidas de bioseguridad, no va a haber necesidad de aplicar medidas restrictivas tan severas como las que hemos tenido. Pero que es un recurso que ahí está. Sí, que en cualquier momento podría... Si nosotros nos relajamos y dejamos de usar la mascarilla y empiezan a aumentar los casos de contagio y los hospitales comienzan a llenarse, vamos a tener que tomar esa decisión. Pero en este momento, esa fue la conclusión. Y también hay una ley de uso obligatorio de mascarilla, y la mesa multisectorial le pide al gobierno, le recomienda al gobierno aplicar con mayor rigor esa ley. Es decir, si alguien anda sin una mascarilla en un lugar donde debe usar el uso de mascarilla, que el policía se acerque y le diga: mire señor, tiene que usar mascarilla. Ya hoy ya es poca la excusa de que no hay mascarillas. Sí. Ya todo el mundo ya está al alcance casi de la mayoría de las personas, y el gobierno a las personas con menos recursos le está regalando mascarillas. Hay programas distribuyendo el uso de mascarillas para que las personas se protejan, solo que es incómodo. Sí. No es natural, ¿verdad? Si no, Dios no hubiera puesto mascarilla, pero nos dio inteligencia para entender que este cubreboca, cubre nariz, nos protege nuestra vida, protege nuestro sistema respiratorio, nuestros pulmones. Entonces, eso es muy importante. Es incómodo a todos, nos duelen las orejas, no respiramos bien, andamos bien incómodos todo el día. Quisiéramos quitarlo, pero no, o sea, la disciplina en el uso de la mascarilla es algo que debemos tener como mientras no aparezca esa vacuna y nos vacunemos todos, ¿verdad? Ministro, hay dos consultas. Bueno, uno con los hospitales móviles, que la teníamos también prevista. Sandra Bonilla dice: buenos días, una de las maneras de ayudar a la ciudadanía es no cobrando tanto impuesto. La matrícula de los carros está carísima, ya que muchos hemos quedado sin trabajo, sin casa. ¿Qué podemos hacer? Diga algo, ministro. Sandra Bonilla. Esto de las matrículas de los vehículos, todo eso, y ahí mismo, por favor, lo de los hospitales móviles. Mire, la matrícula de vehículos no ha aumentado, no ha habido incremento. Entonces, pero la gente dice no tiene... Bueno, entonces lo que nosotros le pedimos al Instituto de la Propiedad es que le diera un plan de pago de 1 año. Es más, en una app, aquí puede tener en su teléfono, descarga una aplicación del IP y ahí mismo usted hace su plan de pago, no tiene que ir a hacer fila. En los teléfonos Android, ahí claro, descarga y ahí dice cómo quiere pagar, en 6 meses o en 1 año. Le hace su plan de pago y en vez de ir a pagar, por ejemplo, si le toca pagar 2.000 empiras, en el año puede hacerlo sola vez, diferida. Lo puede diferir, ¿verdad? Entonces esa fue la solución para que no sienta el golpe. De ahí, en el tema de impuestos, pues entonces estamos al círculo. Sí, no, porque al gobierno todos le pedimos que haga cosas, pero le decía, pero no cobre impuestos. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿A quién le pedimos? Porque los organismos multilaterales le dicen al gobierno: yo te voy a prestar, porque no es regalado. Claro, si préstamos por ellos son préstamos, se pagan. O sea, no es regalado el dinero que le dan al gobierno para que reconstruya puentes, para las casas. Mire, solo en el Valle de Sula vamos a hacer más de 3.500 viviendas.
de 3.500 familias, casas nuevas, más otras cientos de casas allá en Santa Bárbara, en Lloro, casi 500 casas acá en El Paraíso. Entonces usted empieza a sumar, más a las reparaciones que tenemos que darle a la gente, a las personas, a las familias, a reparar su casa, que se le cayó, y que luego les vamos a ayudar a recuperar sus cositas. Hay los empresarios que no quieren pagar tampoco impuestos. Y eso es donde va a salir. Ahora, uno entiende que hay personas que perdieron su empresa. Ese es el impacto económico negativo, desgraciadamente. Por eso es que estamos afinando en este plan de reconstrucción cómo le vamos a ayudar al MIPYME, cómo le vamos a dar un capital semilla para que empiece otra vez su actividad económica, cómo le vamos a dar un préstamo blando a largo plazo con periodo de gracia para que potencie. Además, yo le voy a decir algo, la MIPYME, la micro, pequeña empresa, está exenta de pagar impuestos. El presidente Hernández envió una ley al Congreso Nacional y hace poco, la semana pasada, el Congreso Nacional prorrogó el plazo. De aquí a lo que resta del gobierno del presidente Hernández, usted puede hacer su empresa, o si es MIPYME, no va a pagar impuestos durante 5 años. Y esa es una respuesta categórica que ha dado el gobierno del presidente Hernández para ayudar a la micro, a la pequeña empresa. Ahora, ya la mediana empresa y la gran empresa, pues estamos ayudándole con los fondos de garantía, que tengan con la readecuación de deuda. No sé si se acuerda el gran pleito con ese tema de la readecuación de deuda, que mandamos una ley al Congreso, al final se hizo un acuerdo con todos los bancos. A mí que no cumplieron los bancos. A mí me atacaron mucho, me levantaron una campaña personal en mi contra por andar apoyando ese tema de la readecuación de deuda, que a los MIPYMES, a todo el mundo le readecuaran la deuda, y por andar tocando los intereses económicos de los grandes me montaron una campaña ahí, pero bueno, uno está expuesto aquí a todos estos riesgos. Ministro Sandra Meléndez, ¿qué va a pasar con la gente? Dice que lo perdió todo en el sector de la bolsa anoche, con esto, más de 30 casas. Mire, allí en ese evento, ya el presidente Hernández tiene un esquema de respuesta rápida. Yo estoy seguro que ya en este momento está siendo atendida a las familias y analizada la situación para ayudarles a reconstruir su casa, a recuperar sus cositas y la ayuda que debe tener esa familia. Yo estoy seguro que ya lo están haciendo, pero si en todo caso yo al salir voy a hablar con la ministra de la Secretaría de Desarrollo Social, voy a hablar con los otros compañeros que manejan los programas sociales para atender a estas familias. Entonces, estas son todas tareas que tenemos que hacer, pero gracias a Dios y a esa visión del presidente Hernández hemos tenido esos esquemas de respuesta rápida, ¿verdad? Entonces, a esta familia yo le digo que no está sola, vamos a ayudarla, vamos a apoyarla a todas estas familias para que vuelvan a recuperar su casa. ¿Hospitales móviles? Mire, los hospitales móviles ya, el de San Pedro Sula está funcionando, el de aquí está en la última etapa, que es la etapa de pruebas, es la información que nos dan, ya está en la última etapa de pruebas, porque antes de meter un paciente tienen que hacer una prueba de que no va a fallar los sistemas. Entonces, ya todos los componentes del sistema... Pero ya 7 hospitales, ministro, y solo está funcionando uno, estamos hablando más de 7 sobre 8 meses. Sí, la gente se ha sentido muy mal, honestamente. Yo creo que ustedes, si han conversado con el pueblo, se dan cuenta que esto le ha generado una antipatía realmente enorme. Sí, mire, primero se dijeron que no venían, ¿verdad? Que era mentira. Luego llegaron. Pero solo 2. Luego dijeron que era, se dijo que eran latas viejas, se demostró que no, que son hospitales muy bien equipados, de primer nivel, y no dicho por nosotros, sino por personas externas que llegaron a ver los hospitales. Ahora ya los otros 5 hospitales ya se están instalando en su respectivo lugar. Ahora, que hubo retrasos, desgraciadamente así fue, ¿verdad? A nosotros nos dijeron, mire, que vamos a estar en tal mes,
luego nos dijeron otra fecha y bueno, uno se desespera también, yo comprendo la preocupación, pero también hay que entender, Jorge, que esos hospitales no son para 5 meses, ¿no? Esos hospitales ahí van a quedar para atender un montón de emergencias y la vida de esos hospitales bien mantenidos, como toda cosa que usted compra un carro, si no lo mantiene, al mes se lo destruye, ¿verdad? Pero si esos hospitales se le da el mantenimiento, y vamos a tener hospitales por 30 años, ¿verdad? Dios nos va a llevar usted a mí de esta tierra y van a quedar esos hospitales atendiendo otro tipo de enfermedades. Entonces yo creo que en ese tema, en lo que sí yo reconozco es el tema del manejo de los tiempos, ¿verdad? Que nosotros hubiéramos querido tener listos desde julio de este año, pero bueno, ha habido ese desfase. Ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que hay que hacer es esperar que los técnicos terminen de armarlo, que la Secretaría de Salud los eche a andar lo más pronto posible, y ojalá, oiga bien, ojalá que no se ocupen esos hospitales, que no se llenen de pacientes COVID. O sea, se compraron y se van a instalar, pero ojalá que no se llenen, porque si se llena significa que habrá un rebrote, que habrá una situación más compleja en el tema de la pandemia, y yo espero que todos nos portemos bien y que no tengamos que ir a hospitales a ser atendidos. El ingeniero Marvin Fernando Estrada Núñez pregunta, buen invitado, el abogado Eval Díaz pregunta, ¿qué gestiones está haciendo la presidencia para conseguir el 100% de la vacuna? Mire, este tema de la vacuna, bueno, como somos un país democrático y que todo se tiene que debatir, y así es, así debe ser. El presidente Hernández envió una carta a un foro que se llama COVAX. En ese están los países, diferentes países, más de 100 países en el mundo, que a través de esta iniciativa y la organización, en el caso de Honduras, y la Organización Panamericana de la Salud, lo que hacen es que certifican y compran la vacuna. Por participar en ese foro, a Honduras se le garantiza el acceso al 20% de dosis en relación a la población. En términos sencillos, ¿qué significa? Que a través de esa iniciativa Honduras va a recibir de forma gratuita 1.800.000 dosis. Eso significa 1.800.000 hondureños que van a ser vacunados. Ese 1.800.000 hondureños que van a ser vacunados, cuando salga la vacuna, que no se hace en Honduras, y perdone que haga la aclaración, pero es que hay algunos que con mala intención, por enredar y enojar a la gente, le dicen cosas, ¿verdad? Esa vacuna no se hace en Honduras, esa se está haciendo ahorita en los países que tienen alta tecnología, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa están haciendo estudios. En Inglaterra veía yo que ayer ya empezaron a poner vacunas, y son diferentes vacunas, no es la misma. Claro. Una empresa farmacéutica la tiene de una manera, otra de otra manera. Entonces ese es un tema ahí bien complejo. Pero cuando salga esa vacuna y ya esté disponible en ese foro, nos van a dar 1.800.000. El Seguro Social, a una petición de los empresarios, tanto de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y también con autoridades del Seguro Social, y un acompañamiento que nosotros como gobierno hemos hecho, se pidió al Congreso Nacional la autorización para que por primera vez en la historia, porque nunca lo había hecho, el Seguro Social comprara la dosis de vacuna para sus afiliados. ¿Eso qué significa? Comprar 1.4 millones de dosis para todos los trabajadores afiliados al Seguro Social que médicamente deban ser vacunados. Porque según los estándares internacionales, Jorge, y esto es muy importante decirlo, los menores de 18 años no se vacunan. Eso no es porque el gobierno de Honduras lo diga. Claro, sí, hay estándares internacionales, ¿verdad? Nosotros somos miembros de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces ahí se define que los menores de 18 años no se vacunan. Entonces, si ya tenemos 1.8 de la iniciativa COVAX, más 1.4 ya ahí tenemos 3 millones... 3.200.000 dosis. Muy bien. Entonces, nosotros como gobierno, ya está en el presupuesto comprar
el resto de las dosis para cubrir al resto de la población que debe ser vacunado según los criterios médicos que establece la Organización Panamericana de la Salud. Por eso es que nosotros mandamos con el presidente de la República una iniciativa de ley que aprobó el Congreso Nacional, que es la iniciativa de vacuna gratuita, porque a usted no le va a costar un dinero. Bueno, a mí, usted y yo estamos aquí en edad de ser vacunados. Yo veo el camarógrafo joven, a los muchachos jóvenes, yo no sé si ellos entran o no, pero para todos los que debamos ser vacunados, para nosotros va a ser gratuita, no vamos a pagar esa vacuna. Ahora, hay un debate ahorita ahí, vi un periódico que puso que el Seguro Social ha puesto en peligro la vacuna, y desde la mañana estamos viendo eso, desde ayer, y la información que nos dieron del Seguro Social es que la empresa con la que están firmando el convenio para reservar la vacuna no les quiere dar garantía de cumplimiento, ni tampoco la firma ahí de quien es responsable, y nosotros ya por experiencia, ya con eso, pues ya aquí los funcionarios no, y yo creo que no sería correcto. Y no también, es correcto tampoco. ¿Cómo es que va a hacer usted un contrato y no le va a dar con garantía de cumplimiento? Claro, después vamos a quedar igual que cuándo vienen los hospitales, y dónde vienen, y dónde están. Entonces esa historia aprendida ya no podemos volverlas a pasar en el país. Ahora vamos a hacer la última pausa. En este instante regresaremos, y así rápidamente el abogado va como candidato a diputado el próximo proceso, y qué puede esperar el pueblo hondureño. Marzo, elecciones primarias, y noviembre, elecciones generales. Pausa breve y regresamos en la parte final con nuestro invitado a la mañana de hoy, el abogado Eval Díaz. Bueno, tenemos 7 minutos, ministro, para finalizar el diálogo. Hay elecciones internas, primarias en marzo, y elecciones generales en noviembre. Usted va de quinto candidato a diputado con Tito Afura en el proceso interno. ¿Quiere decir que hay elecciones? Bueno, antes, mire, que estaba aquí observándolo y aprendiendo sus trucos, porque estaba yo recostado y se me ve la pancita, pero ya así, ya dije yo, ¿cómo es que no se le ve la pancita a él? Ya, que uno se pone así. Se pone derecho. Sí, ya para la próxima vez, mira, y ya no se ve. Bueno, mire, contento con esta nueva oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad importante para mí, es una nueva etapa en mi vida. Sí, primera vez, ¿no? Obviamente. Sí, o sea, yo siempre he estado trabajando, acompañando al Partido Nacional en diferentes escenarios, actividades, y acompañando al presidente Hernández. Se abre esta nueva oportunidad, una etapa diferente en mi carrera, en mi vida, con la expectativa de servir más a los hondureños. Esto me va a permitir tener el espacio de salir del mundo de las oficinas, porque en estas posiciones uno vive en ese espacio, trabajando en construir propuestas, deliberando, para irme a los barrios, a las colonias, donde nací, donde me crié y de donde soy. Yo soy un hombre de barrio. Así que contento por esa nueva etapa, pero en este momento, Jorge, yo quiero enfatizarlo, estoy 100% comprometido en apoyar al presidente de la República en esta tarea de reconstrucción, que no es para menos, es algo extraordinario, y por ahí vamos arañando unos ratitos, vamos arañando un poco de tiempo para acercarme al nacionalismo, porque esta es una fiesta interna de los partidos, las elecciones primarias, y hablar con ellos y hablarles de quién soy y cuál es mi expectativa. Pero el resto del tiempo, como hoy, por ejemplo, desde la madrugada y lo que resta del día, estamos totalmente compenetrados en una agenda
apretada en este tema de acompañar en las tareas de reconstrucción del país. Ahora, usted deja el cargo, pero hasta después de las elecciones internas. Bueno, si salir electo, perdón. Si el nacionalismo lo respalda de Francisco Morazán me acompaña y me acepta y cree que yo puedo ser una persona que represente al Partido Nacional en las próximas contienda electoral, que comenzará después de las internas, pues entonces la Constitución de la República establece que debo retirarme del gobierno. Entonces vamos a actuar siempre en el marco de la ley. Bueno, o sea, pero también como que decía, estaba de quinto, entiendo que es quinto. En la posición del Movimiento Unidad de Esperanza, en la quinta posición. ¿Y no puede conseguirme yo ahí de 7 o de ahí cerquita? Bueno, ¿usted va en cuál va usted? No, 21. Somos compañeros de... Sí, claro, honestamente, sí. Yo creo muchísimo en Tito Afura y en David Chávez como alcalde aquí de Tegucigalpa. Mire, son dos valores. Yo me siento orgulloso como nacionalista de tener... Yo sé que el Partido Nacional tiene una riqueza a lo largo y ancho del territorio nacional. Aquí no podremos hablar de todos los liderazgos nuevos, jóvenes que hay a nivel nacional, pero aquí en el Distrito Central, en Francisco Morazán, bueno, el alcalde, que ha demostrado, está fuera de discusión su capacidad de trabajo. Yo creo que si hay una persona que ha demostrado y que puede estar en primera posición para reconstruir el país, es Tito Afura. Lo ha hecho aquí en la capital. Siempre hay algunos otros que hablan, pero la gente ha visto de lo que es capaz y este país va a necesitar reconstrucción. Y por otro lado, un joven talento que se ha formado y se sigue formando y que tiene muchísimo que dar, como es David Chávez. Hoy es diputado, pero ya precandidato a alcalde de la capital. Hemos compartido mucho con él, hemos hablado personalmente. Y la verdad es que su visión para la capital y para Honduras es algo impresionante. Así que yo me siento muy cómodo, muy tranquilo. Y reitero, si los nacionalistas consideran que yo puedo ser una buena opción, con mucha humildad lo aceptaré, y con el empeño y el trabajo que la gente que me conoce sabe que siempre pongo en mis cosas, así lo haremos. Abogado, yo le agradezco mucho y vamos a tener, como dicen, más oportunidades de poder conversar. Sabemos que está imbuido en este momento en el trabajo acompañando al presidente de la República, pero ya viene la campaña en los próximos días, campaña abierta para el proceso de elecciones primarias, y quisiéramos contar siempre con su... y vamos a ir a los barrios, usted y yo también. Y vamos a ir a los barrios, primero Dios. Vamos a ir a los barrios porque ahí nos hemos forjado, como usted dice, y es bonito conocer y ver las dificultades de la gente. Yo creo que eso... Y seguir sirviendo, porque mira, esta carrera es vilipendiada y nosotros ya estamos acostumbrados a que hablen mal y pero sabemos que es más la gente que reconoce, pero así es esto, ¿verdad? Y el espíritu de servir, de poner a disposición de las mayorías la capacidad que Dios le ha dado a uno y la fuerza y las ganas de servir, eso es algo muy bueno. Ministro, gracias, de verdad. Un gusto y gracias por invitarme. Todo lo contrario. Abogado Eval Díaz, ministro de la Presidencia, nos ha acompañado hablando sobre el proceso de reconstrucción, la visita del presidente de la República a Washington, el apoyo de organismos internacionales en préstamos para la reconstrucción del país, lo de la vacuna, que es muy importante también, y en estos últimos minutos sobre el proceso electoral interno y primario en el mes de marzo y las generales en el mes de noviembre del próximo año. El abogado Eval Díaz va como precandidato a diputado en el movimiento Unidad y Esperanza, que rectoran el candidato presidencial Tito Afura y el candidato alcalde de Tegucigalpa, David Chávez. Y por supuesto, y lo hicimos con mucho orgullo, también vamos en esa planilla como diputados. Repetición de este diálogo, hoy 11 en punto de la noche, aquí siempre en los canales de BTV, nuestras frecuencias de radio, y en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Alejandra Rivera, Efre Guevara continúan
hasta las 9 en punto de la mañana. Mañana tendremos al expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Así que les invitamos también a estar pendientes. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.